Buenas, hoy vamos a abordar el tema referido al efecto suspensivo de la libertad decretado judicialmente. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estamos comenzando hoy con el abordaje de un ciclo de aspectos problemáticos o de problemáticas que se dan en el derecho penal venezolano, tanto en su aspecto procesal penal, como en el aspecto sustantivo. Pretendemos abordar 2 disertaciones semanales, los días lunes y viernes, salvo en alguna otra oportunidad que serían los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde. Estas disertaciones de 40, 30 minutos de mi parte van a estar presentes en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y verlo de forma diferida. Bueno, mis estimados, el tema vinculado a la libertad es un tema consustancial al proceso penal. Es decir, mal podemos ver cualquier aspecto procesal bajo la simple pauta de la llamada teoría del proceso. Esa teoría del proceso, ¿verdad?, que estos grandes procesalistas europeos, latinoamericanos, Carneluti, Chiovenda, Calamandrei, Goldsmith, ¿verdad?, Couture, etcétera, por no hablar de los nuestros, importantes procesalistas patrios, bueno, abordan a partir de la existencia de la llamada teoría del proceso, aquello de la acción, la jurisdicción y la pretensión. Es decir, sería bastante, por no decir paradójico, yo diría que sarcástico, abordar el tema del proceso penal sin abordar el tema de la libertad bajo las simples consideraciones de pautas clásicas procesales. ¿Okay? El tema del llamado jus libertati juega un papel fundamental que está allí concedido. A ver, ¿cuándo se aborda, cuándo se interpone, cuándo se acciona a un proceso penal? Bueno, cuando se evidencia un desencuentro, ¿verdad? Lo que se llama una relación jurídico-penal en donde alguien ha ofendido el bien jurídico de quien es víctima, y se dice que víctima es el titular del bien jurídico que resulta ofendido por el delito. Y lo que se quiere al final del camino es incoar, interponer una pretensión, buscando una pretensión de sanción a los efectos que una decisión judicial, bueno, conceda ese derecho sustantivo que de alguna forma se está pidiendo, el llamado jus puniendi, que establece el 30 de la Constitución. Dice el 30 de la Constitución que el poder público tiene que velar por la víctima, tiene que velar frente a la víctima, frente a la comisión de delitos comunes y debe procurar la sanción y la resarción. Para ello utiliza una serie de instrumentos que nada más que el ejercicio de la acción penal. Aquí ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se casa con un sistema procesal penal, un sistema acusatorio. Y lo de acusatorio, aunque algunos quieran no hablar del sistema procesal acusatorio, sino de principio del acusatorio, bueno, está abordado en la Constitución también, pues en ese artículo 285, 3 y 4 de la Constitución, en donde se dice que le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal frente a delitos de acción pública. Recordemos que también existen, bueno, delitos de instancia de parte agraviada. Entonces, bueno, en el desarrollo de ese proceso van a ocurrir decisiones. Va a ocurrir una decisión fundamental que está vinculado a la libertad, que es la posibilidad del dictado de la llamada medida judicial preventiva privativa de libertad. Es decir, la coacción personal. Ustedes saben que dentro de la teoría del proceso se habla de la teoría cautelar. Entonces se habla de la noción del fomus bonus juris, del periculum in mora, es decir, la existencia de una presunción de buen derecho, ¿ok? O evitar la posibilidad de que se impida de alguna forma la concreción de la ejecutabilidad de un fallo. Bueno, todo ello a través de la figura cautelar. En el proceso civil no es que no habría problema, pero bueno, está vinculado un tanto al aspecto real, secuestro, embargo, prohibición de enajenar y gravar. En cambio, en el proceso penal, y no es porque no exista la cautela real en el proceso penal, está absolutamente vinculado pues a un tema de libertad. Bueno, el dictado de la prisión preventiva, aquello que ha sido tratado en el ámbito de la doctrina extranjera, de la doctrina nacional.
Pero al final del camino surge la posibilidad de una sentencia que cause cosa juzgada, que resuelva la pretensión que se ha incoado dentro de ese proceso. Si hay una certeza de culpabilidad, bueno, se dicta una sentencia condenatoria. Si en definitiva se extingue la acción penal por vía de la prescripción, por vía de la cosa juzgada, bueno, se dicta una sentencia de sobreseimiento. Por favor, apaguen los micrófonos porque estoy eliminando a los que tengan los micrófonos activados de una vez. Entonces, y al final del camino también puede surgir una sentencia absolutoria. ¿Okay? Esa sentencia absolutoria que se verifica en la duda razonable, esa duda razonable que está descrita en el propio artículo 24 de la Constitución, es decir, el llamado indubio pro reo. Esa duda puede estar presente frente a 3 elementos que son fundamentales. Es decir, hay duda con respecto al hecho, porque el hecho A está demostrado, pero también el hecho B está demostrado la causa de la muerte, Pedro mató a Juan, pero está demostrado que fue en legítima defensa y bajo la duda razonable, ello obra a favor de las circunstancias más favorables. Con respecto al reo, puede haber una duda con respecto a la prueba, sobre la fiabilidad de la prueba, o puede haber una duda sobre la calificación del hecho, es decir, una duda frente a al nomen juris, en la calificación jurídica. Ello va a conducir a una sentencia absolutoria. Mis estimados, ¿cómo se llega a esa sentencia absolutoria? Bueno, a través de una serie de fases procesales, es decir, no de entrada se ha cometido el hecho y de inmediato se pasa al juicio. Es decir, hay una serie de filtros, hay una serie, como yo denomino, hay una serie de esclusas. Ustedes recuerdan las esclusas en los diques, ¿verdad? Por ejemplo, en el Canal de Panamá, una esclusa para ir de un compartimiento al otro, etc. Es decir, hay una serie de fases anteriores al juicio oral y público que están asumiendo una función, digamos, y me perdonan la expresión que pareciera un poco antipática, ¿verdad? Hoy viernes pareciera una expresión de sábado o dominguera, la función nomofiláctica. Es decir, esa fase tratan de depurar para que definitivamente se llegue al juicio oral y público con lo que se ha venido acuñando últimamente, lo que se denomina un pronóstico de condena. Se supone que en una fase intermedia que sigue una fase preparatoria ha habido un control judicial de la acción. Se ha venido depurando, bueno, si el hecho realmente reviste un carácter penal, si es un hecho típico, culpable, antijurídico y punible, por lo menos en una perspectiva formal. Si las pruebas con las cuales se pretende demostrar ese hecho son unas pruebas lícitas, son unas pruebas idóneas, son unas pruebas pertinentes. ¿Qué es lo que faltaría en el juicio oral y público? Bueno, nada menos que la producción de esa prueba, es decir, la evacuación de esa prueba para verificar si esa prueba demuestra, uno, el hecho, dos, que ese hecho se ubique dentro de la calificación jurídica, que enrosque perfectamente en la calificación jurídica, pero más importante que todo, la atribuibilidad. Si ese hecho que tiene esa calificación jurídica se le es atribuible a alguien que ostenta la condición de acusado. Es decir, no es poca cosa lo que pudiera surgir a partir de una sentencia absolutoria. Entonces, dicho todo esto, dicho esta introducción un tanto larga, ¿verdad? Pareciera que si un juez, en definitiva, analiza los elementos de convicción en una fase preparatoria, en una fase intermedia, y verifica que esos elementos no sustentan una imputación y por lo tanto decreta, dicta una libertad plena, bueno, pareciera que frente a ello, frente a ese pronunciamiento judicial, bueno, tiene que surgir el efecto connatural con respecto a esa libertad. ¿Ok? La llamada imposibilidad de nueva persecución, es decir, que surja la libertad plena como consecuencia de ese anular de esos elementos de convicción o esa consideración del juez en una iuria, no vicuria, quien sabe de derecho es el juez, que ello no sustenta una imputación. Pero con mucho más razón, si la decisión del juez surge en el juicio oral y público. En ese juicio oral y público, de nuevo repito, en la cual ya hemos pasado por una fase preparatoria, hemos pasado por una fase intermedia, en donde se asumió el control judicial de la acción y ya se verificó la producción probatoria en presencia, una relación de inmediación frente al juez. Y ese juez, ante todas estas circunstancias, bueno, dicta una absolutoria porque está en presente la duda razonable.
Eso que se ve tan bonito, ¿verdad? Que se ve en una perspectiva formal, ¿verdad? Bueno, tiene una paradoja, que es la que nos ocuparía en la sesión de hoy, en lo que nos queda de la sesión de hoy, que es el llamado efecto suspensivo de la libertad. Es decir, me perdonan la expresión un tanto gráfica del asunto. Bueno, ya se dicta una libertad plena, ¿verdad? Y me voy del tribunal. Y entonces viene y me alan por la camisa y me dicen, pajarito, ¿para dónde vas tú? Es decir, me alan de la camisa porque te vinculan al proceso, el llamado efecto suspensivo de la libertad. Ese efecto suspensivo de la libertad, que se encuentra presente en las ulteriores reformas del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 374 del COP, frente a decisiones de libertad dictadas judicialmente que se han verificado en una fase preparatoria o en una fase intermedia, pero ahora en el código actual, el código 2012, ya no solamente se verifica el llamado efecto suspensivo de la libertad frente a decisiones judiciales dictadas, sino el efecto suspensivo de la libertad frente a sentencias absolutorias, un tanto contrariando lo que establece la expresa norma, el artículo 348 del COP, que se nos dice que frente a una sentencia absolutoria el efecto inmediato es de la libertad. Por si esto no fuera poco, pareciera contradecir también el último numeral, nada menos que del artículo 44 de la Constitución, más o menos, palabras menos, palabras más, que indican que frente a una decisión de excarcelación, no encarcelación, sino excarcelación, debe concederse la llamada libertad plena. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, pero si eso está tan claro en la Constitución, en el Código Orgánico Procesal Penal, ¿por qué tendríamos esta problemática del llamado efecto suspensivo? Bueno, precisamente por las normas, ¿verdad?, que he mencionado y que han tenido algún tipo de interpretación un tanto contradictoria por parte del Tribunal Supremo en sus dos salas vinculadas a la causa, es decir, a la Sala de Casación Penal y la Sala Constitucional. Entonces, bueno, sin más, vamos a tratar de ir abordando un tanto el asunto, ¿ok? En una perspectiva, bueno, digamos, normativa, para que ustedes estén claros de lo que se verifica a partir de ello. Estas son las dos normas que son fundamentales, es decir, estos dos numerales del artículo 44 de la Constitución. Se dice la libertad personal es inviolable y en consecuencia ninguna persona podrá ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infraganti. Por lo tanto, se dan los dos extremos para la llamada violabilidad de la libertad plena. Es decir, que alguien haya sido encontrado en la llamada comisión flagrante de un hecho ilícito, lo cual se verifica en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, y se habla de flagrancia propia o de cuasi flagrancia, pero también el previo dictado de una orden judicial. Es decir, el problema que nos ocupa no es un problema que está vinculado a la flagrancia, ¿ok?, ni siquiera frente al dictado de una orden de aprehensión. El problema que nos ocupa es una libertad que ha sido dictada después de una audiencia. Es decir, es un asunto que está vinculado al audita, al ter ampar, es decir, en principio, porque también pudiera ser una libertad que surja como consecuencia de una decisión de sobreseimiento, y el sobreseimiento va a conceder el efecto connatural, evidentemente, de la libertad. Entonces, nos encontramos con esa norma constitucional. Por cierto, que esa norma constitucional ahora le restará un numeral, el numeral 5 del artículo 44. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Por lo tanto, de entrada, al ustedes observar una norma como esta, dirán, bueno, esto me huele, ¿ok? Esto tiene un tufillo franco, claro, de control difuso de la constitucionalidad, lo cual establece el artículo 334 de la Constitución y el 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, si alguna norma, alguna disposición subconstitucional afrenta, lacera a la Constitución, bueno, cualquier juez se zafa de las esposas de la aplicación de esa norma sustantiva o adjetiva y aplica el llamado
control difuso de la constitucionalidad, la desaplica en atención a lo que establece la Constitución. Esto pareciera que está objetivamente evidenciado. Mira, aquí está por un lado el 374, el 430 del COP concediendo el efecto suspensivo de la libertad, y por el otro lado está la Constitución hablando de que quien es excarcelado no podrá ser vuelto a ser aprendido. No lo ponemos de lado, sino que la ponemos arriba, porque es la Constitución. Entonces, bueno, este aparente control difuso que debería verificarse frente a esa norma, bueno, ha sido morigerado de alguna forma, reinterpretado por el Tribunal Supremo en su sala. Lo que pareciera tan obvio, pareciera que no es tan obvio, ¿verdad? Y hay consideraciones en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que esa libertad no puede concederse de forma plena. Hay dos argumentos fundamentales que se han venido abordando en las decisiones del Tribunal Supremo. Uno es el tema de la prontitud en la decisión de la Corte de Apelaciones, ¿ok? Es decir, que frente a ese llamado efecto suspensivo de la libertad, bueno, en un lapso, en un término tan célere como las 48 horas, tiene que pronunciarse la Corte de Apelaciones, y entonces da esa brevedad, da esa aparente cercanía en la decisión. Es por lo que, según la interpretación del Tribunal Supremo, no se da una aflicción a esa norma constitucional. Y la otra interpretación, ¿verdad?, que de alguna forma yo parcialmente me acojo a ella en lo que atañe al artículo 374, fundamentalmente el 374, que es el efecto suspensivo en fase preparatoria, es la posibilidad de la falibilidad del juez. A ver, el juez puede fallar en sus fallos. Fíjense cómo se denomina los fallos, las decisiones, fallos, la falibilidad. No confundir con la llamada fiabilidad, porque la fiabilidad se les es exigida a los sujetos de prueba, un testigo, un experto que no sea fiable en la producción probatoria. Pero aquí estamos hablando de la falibilidad, si la posibilidad que el juez pueda equivocarse. Y la propia estructura de los recursos, la propia arquitectura de los recursos, ¿verdad? Sobre todo asumiendo la idea de que los recursos en el Código Orgánico Procesal Penal son recursos de derecho en donde se verifica el mal o el buen uso de la aplicación jurídica por parte del juez de primera instancia. Es decir, el buen o el mal uso del llamado iuria nobis curia son recursos de derecho. De alguna forma admitiría la posibilidad que ese juez pudo haberse equivocado. Okay, pero fíjense en el dictado de la libertad plena. Pero fíjense que tan paradójico, tan aparentemente con un tufillo, con un olor de inconstitucionalidad, tiene ese instituto, ¿verdad?, del efecto suspensivo del artículo 374, que en las reformas, en las recientes reformas del Código Orgánico Procesal Penal, se ha venido morigerando el asunto. En las primeras veces que se daba el efecto suspensivo de la libertad del artículo 374 era para cualquier tipo de delito, y ahora en el vigente Código Orgánico Procesal Penal, bueno, como que se jerarquiza los tipos de delitos, ¿ok? Es decir, son los que están descritos en el artículo 374, pero es que además la circunstancia de que aun cuando los que no estén descritos, solamente aquellos que superen a los 12 años en su límite superior. Es decir, de alguna forma, bajo el llamado una interpretación restrictiva, un principio de proporcionalidad, de alguna forma, digamos, el legislador ha venido entendiendo ese carácter tan paradójico, ¿verdad?, tan desigual que existe con respecto a ese llamado efecto suspensivo de la libertad. Por otra parte, quien aquí les habla interpuso un recurso de nulidad en el año 2012 contra el Código Orgánico Procesal Penal. Ese está ahí ubicado pues en el internet, y a los que estén interesados, luego cuando yo vaya a ubicar esta página en el ¿cómo se llama?, en el YouTube, voy a dejar la referencia allí, ¿verdad?, del internet, para ubicar el recurso de nulidad contra el COP. Y una de las normas que yo solicité de nulidad de ese Código Orgánico Procesal Penal vigente es precisamente ese artículo 374 y 430. Bueno, eso duerme el sueño eterno, pero otros colegas, otros importantes colegas, a partir del año 2017, han venido interponiendo recursos de nulidad contra ese artículo 374 y 430, y por lo menos han sido admitidos. ¿Okay? Entonces, la admisión
ha dado la Sala Constitucional, de alguna forma te está hablando de que existe una legitimidad al trámite, una legitimidad al proceso, es decir, que el asunto como que tiene algún tipo de sustancia, es decir, que tan descabellado no es la posibilidad del llamado del control difuso, y eso es algo que puede alegar la parte a la cual se le pretenda darle el llamado ese efecto suspensivo de la libertad. Bueno, por otra parte, fíjense que lo importante para entender dónde se ubica este esquema del efecto suspensivo de la libertad no puede ser visualizado si ustedes no tienen una noción clara de cómo se inició ese proceso. Recordemos que ese proceso penal puede haberse iniciado fundamentalmente, francamente, por tres formas. Uno, el llamado conocimiento autónomo, ¿ok? El llamado conocimiento oficioso. No se sabe quién ha cometido el delito y más bien lo que se conoce son las resultas del delito, pero luego de una investigación se tiende a la necesidad de la imputación, y esa imputación por decisiones de la Sala Constitucional tiene que ser solamente en la llamada audiencia de imputación. Pero puede ocurrir también que esto se haya iniciado por los llamados actos proformadores de la acción penal, la denuncia, la querella. Entonces, esa denuncia o esa querella que de alguna forma ha sido admitida ulteriormente por el fiscal del Ministerio Público y por la misma sentencia, la sentencia 537 del 12 de julio del año 2017, la imputación va a ocurrir exclusivamente en sede jurisdiccional. Pero fundamentalmente es la llamada flagrancia. La flagrancia que puede ser propia o impropia. Y si se califica el procedimiento de flagrancia en la audiencia de imputación, ya ello tendríamos que hablar de las otras finalidades de la audiencia de imputación. Si se califica el procedimiento por flagrancia, es decir, si el fiscal del Ministerio Público solicita al juez de control que en lugar de que se califique el procedimiento ordinario, sino que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, porque ya tiene todos los elementos, porque el sospechoso fue encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito y el juez así lo califica, es allí en donde se verifica el llamado efecto suspensivo de la libertad conforme al artículo 374. A ver, el artículo 374 se encuentra ubicado dentro de la normativa vinculada a el procedimiento por flagrancia. Recuerda que en el proceso penal tenemos el llamado procedimiento ordinario con sus buenas 4 fases procesales, pero también tenemos los procedimientos especiales, el procedimiento especial por extradición, el procedimiento especial por delito menos grave, pero también nos encontramos con el procedimiento especial por delito flagrante. La flagrancia como forma de aprehensión está regulada en el 234, pero el nacimiento del procedimiento especial por flagrancia surge a partir de una aquiescencia del fiscal del Ministerio Público. Ese fiscal del Ministerio Público que teniendo una legitimidad probatoria, quien sabe si hay elementos o no, a quien le corresponde conforme al 285 de la Constitución ejercer la actividad probatoria, bueno, entiende que tiene todos los elementos en la mano, que no requiere más dilación, que no quiere dilatar un tanto esto y que quiere presentar su acto conclusivo ante un juez de juicio directamente, obviando la llamada fase intermedia del proceso penal. Es allí donde se ubica el efecto suspensivo de la libertad. Dicho en mejores palabras, si esto se inició por la vía del conocimiento oficioso o si esto se inició por la admisión de una denuncia o de una querella que condujo a la solicitud del fiscal de la imputación en sede jurisdiccional y no fue por la vía de una flagrancia, o aún siendo por flagrancia, el fiscal no solicita que se califique el procedimiento abreviado por flagrancia, sino que solicita el procedimiento ordinario. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor ese fiscal dice que requiere nuevos elementos, etcétera. No podrá aplicarse el efecto suspensivo de la libertad. El efecto suspensivo de la libertad, conforme al artículo 374, repito, está vinculado a su ubicación dentro del procedimiento especial. Con mucho menos razón vamos a extrapolar o hablar de una supletoriedad de una norma de un procedimiento especial
que es el de flagrancia, y extrapolarlo, ¿verdad? Hacer una analogía al procedimiento ordinario. Es decir, está ubicado dentro de ese procedimiento especial. Recordemos el concepto de analogía, cuando se hablaba de las fuentes del derecho, pero fuentes formales, fuentes informales. La Constitución es la cúspide y luego vienen las leyes, el Código Orgánico, y se dice que la costumbre no puede ser fuente del derecho, pero se dice que la analogía sí puede ser siempre que se imponan parte. Bueno, ¿qué mejor muestra de la analogía que eso que establece el 353 del COP, que es la llamada supletoriedad? Pero se habla de supletoriedad de un procedimiento, del procedimiento ordinario a los procedimientos especiales y no viceversa. Es decir, no podrá haber una analogía del procedimiento especial a un procedimiento ordinario. Dicho en dos platos, si el instituto de la suspensión del efecto suspensivo de la libertad está ubicado dentro del procedimiento especial por flagrancia, mal se podría extrapolar el efecto suspensivo a un procedimiento ordinario. Es decir, defensor, tú calladito, a ver si el fiscal solicita que se califique la flagrancia. Tú calladito, tú no dices nada. Porque si el fiscal no solicita que se califique la flagrancia y el juez dicta la libertad plena, entonces mal podría operarse el llamado efecto suspensivo de la libertad. Y si eso ocurre, estaría violentándose el principio de legalidad procesal del artículo 253 de la Constitución. Aquí todo el mundo se regodea con el principio de legalidad sustantiva, el nulo un crimen, nula pena, sin el eje, pero también el principio de legalidad adjetiva tiene tanta o igual importancia que el principio de legalidad sustantiva, lo cual establece el artículo 253 de la Constitución. Entonces, mis estimados, en esa audiencia de imputación, puede surgir en la calificación del procedimiento abreviado por flagrancia. Y si el juez, dado los elementos, observa que lo que debe concederse es la libertad porque difiere, porque muchas pueden ser las razones por las cuales ese juez otorga esa libertad plena. Se dice que la libertad no se dicta, ¿verdad? Que es plena. Pero bueno, es como este problema que tenemos en este momento, septiembre de 2020, con el tema del indulto, que si las consideraciones, que si puede haber indulto procesal, bueno, es una realidad, pues. Entonces, bueno, tendemos aquí, en este momento, bueno, a verificar que frente al tema de ese efecto suspensivo de la libertad, bueno, se está violentando el llamado principio de legalidad. Entonces, bueno, fíjense que pudiera ocurrir que también el tema de la libertad se verifique a partir de una decisión de sobreseimiento. Y resulta que, recordemos que ese sobreseimiento puede ser que en lugar que el fiscal presente la acusación pública o dicte un decreto de archivo fiscal, bueno, en definitiva, el fiscal presenta una solicitud de sobreseimiento. Pero aquí mal pudiéramos hablar del llamado efecto suspensivo de la libertad, porque la legitimidad que le otorga el artículo 374 es al propio fiscal del Ministerio Público. Dice que el fiscal del Ministerio Público podrá apelar, ¿ok?, para que se conceda el efecto suspensivo de la libertad. Y mal podría apelar el fiscal del Ministerio Público frente a su propia propuesta de sobreseimiento. Es decir, hay un tema de impugnabilidad objetiva que no se verifica y de impugnabilidad subjetiva de los recursos. Es decir, impugnabilidad objetiva, un tipo de decisión que puede ser recurrible, pero también demuéstrame que hay un agravio, es decir, hay un perjuicio de parte, y mal podría haber un agravio puesto que el propio fiscal es quien ha solicitado la libertad. El tema tendría importancia frente a la libertad que surge de la declaratoria con lugar de una excepción. Es decir, esa excepción que ha sido opuesta, ¿verdad? La excepción